Una de las riquezas que transmitió tanto los romanos como los griegos a este pueblo de Israel ha sido esa transmisión de la sabiduría que se realiza a través de las obras teatrales. Esta costumbre tenían tanto los romanos como los griegos de realizar y transmitir la sabiduría a través del teatro. Y desde allí les viene a los israelitas una palabra que ustedes han visto mucho en las Escrituras, especialmente en los Evangelios, y que tiene que ver con la actuación. La palabra es la hipocresía, porque justamente una de las cosas que realizaban aquellos que transmitían sabiduría en el teatro era las máscaras, los que actuaban justamente para que no se vean especialmente sus gestos, tenían máscaras o lo que nosotros llamamos hoy las caretas, es decir, ocultaban el rostro mostrando otro rostro que no era el verdadero. Por eso el que actúa no es el que nosotros vemos, en el sentido de que es como que está mostrándonos algo que no es, una ficción. De ahí viene la palabra, entonces, como les decía, hipocresía. Palabra que Jesús va a decir especialmente a los fariseos. Pero si ustedes prestan atención, en el Evangelio de hoy, estas palabras no están dirigidas a los fariseos, sino especialmente a los discípulos. Aunque parece, por el contexto, que Jesús estuviera hablando de los fariseos. Sin embargo, les dice a los mismos discípulos que no sean hipócritas. Yo recuerdo que había una canción que todavía está, que cantábamos en la iglesia antes del Evangelio en general, donde decía: callemos, hermanos, para que hable el Señor. Y justamente una de las estrofas decía así: los hombres llevamos 1000 máscaras falsas para no encontrarnos con nuestra verdad. Tememos mirarnos de frente a los ojos y al ver cómo somos, tener que cambiar. Callemos, hermanos, y que hable el Señor. Es una canción muy fuerte, porque en definitiva nos desnuda. Y aquí nos viene la palabra de hoy, justamente ya entrando en el carnaval. Fíjense, estamos ya con el tema de los disfraces, de las caretas. Hay que sacarse las caretas, parece que ya es la introducción al tiempo de Cuaresma. Tenemos que mirarnos como somos y cambiar. Dice el Evangelio de hoy que nosotros somos como esos hombres ciegos que no ven y no se dejan conducir por aquel que es el maestro. Pretendemos nosotros ser maestros y somos como ciegos. No nos dejamos conducir por el Señor. De todas maneras, el trasfondo de este Evangelio y de todos los Evangelios tiene algo que nosotros hemos perdido con el tiempo, de tal manera que nos cuesta volver a captar, y es esto:
En las primeras comunidades y en los primeros tiempos de la iglesia, todo era comunitario. Todo. O sea que la vida normal de los cristianos era una vida comunitaria. Compartían todo, las oraciones, la Eucaristía, la vida, todo lo que les estaba pasando. Es decir, era una vida así en común. Y nosotros con el tiempo, y a partir de más o menos de la mitad del siglo IV, comenzamos ya a dejar de lado las comunidades y hacernos más individualistas, cada vez más individualistas. Entonces, claro, nos cuesta esto de tener un maestro que nos guíe, tener la corrección fraterna entre los hermanos, ir descubriendo todo esto del corazón nuestro como es, a través del trato con los demás, especialmente con aquellos que son parte de nuestra comunidad. Como somos así individualistas, nos cuesta un poco más entender por dónde va la palabra de estos tiempos, o en estos tiempos. Fíjense entonces cómo nos cuesta que los demás nos digan cómo son las cosas, aceptar que hay personas que son más capacitadas o que tienen más recorrido en la vida, no por la edad, sino por la profundidad de su vida, y nos cuesta aceptar que haya alguien que nos diga, mira, las cosas son así. Entonces no queremos tener maestros, y justamente aquí está el maestro, y el maestro es el que sabe. Y Jesús es el que sabe. A Él no le podemos andar discutiendo, porque no hay, siempre somos discípulos, siempre tenemos que ir aprendiendo. Estas cosas se aprenden en la vida comunitaria, porque cada vez vamos creciendo en la medida en que dejamos que los hermanos nos vayan ayudando a crecer. El único resabio que queda de esas comunidades originales son las comunidades religiosas, aunque también eso no garantiza estar en una comunidad religiosa que vivamos esa vida comunitaria. Siempre hay forma de escaparle a esto, justamente porque lo comunitario es muy exigente. Porque no hay forma de llevar una careta, porque nos conocen hasta el fondo. Es decir, no hay forma de ser hipócrita. No podemos ser hipócritas en las comunidades. En el mundo sí, como cada uno va haciendo su vida, entonces más o menos muestra una cara que en realidad no es la verdadera, sino que la verdadera la conoce el Señor. A ese no lo podemos engañar. Por eso, al ver cómo somos, tener que cambiar. El Señor nos está viendo. Vamos a el otro punto que aparece en la palabra de hoy y que tiene que ver justamente con la corrección fraterna. ¿Cómo podemos pretender corregir a los hermanos si nosotros somos un desastre? Y vivimos juzgando a los hermanos. Y parece como que no hay forma de que frenemos ahí. La lengua es más poderosa que un montón de fuerzas humanas. Tan chiquitita la lengua, dice Santiago, sin embargo tan poderosa. Vivimos juzgando a los hermanos y no vemos lo nuestro. Es como que si nos dijéramos en este tiempo, hay que mirarse más en el espejo del alma. Mirar cómo somos, tener que cambiar. Por eso, tiempo de la Cuaresma ya se viene, ya entramos la semana próxima. Estos días es como que todavía tenemos como resabio de los carnavales, las caretas puestas.
hay que empezar a desterrarlas. El Señor nos conoce a fondo. Y también dice la palabra dos cosas. La primera es que la verdad nuestra no está en lo que de alguna manera manifestamos, sino en nuestras obras, en nuestra vida, especialmente. Por eso los frutos hablan de nosotros. No hay árbol bueno que no dé frutos buenos. Si el árbol es malo, da frutos malos. A veces los árboles malos dan algún fruto bueno de casualidad. Y al revés. Los árboles buenos a veces dan algún fruto malo de casualidad. Pero en general, los frutos buenos son de los árboles buenos. Y vamos al fondo de la cuestión, donde ya ahí no hay forma de escapar. Dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí es donde tenemos que mirar principalmente, porque ahí no nos podemos engañar. ¿De qué hablamos? ¿En qué consisten nuestras conversaciones? Si estamos de nuestros labios, salen bendiciones hacia los hermanos o salen de todo tipo de juicios hacia ellos y de todo tipo de maldades y de cosas que en definitiva de las cuales si nosotros tuviéramos una película de nuestra vida nos avergonzaríamos. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué mejor introducción esta para empezar a mirarnos en la Cuaresma, empezar a hacer un examen de conciencia, empezar el miércoles de ceniza ya con una limpieza de nuestro corazón, a través del sacramento de la reconciliación. Hacer una Cuaresma, un camino de 40 días, así como Dios quiere, para llegar a la Pascua nuevos, sin querer engañarnos, engañar a los demás, ni menos engañar a Dios. Que en este tiempo en el cual se nos invita a la sinceridad mayor, no para angustiarnos por nuestros pecados y nuestras miserias, sino para la buena nueva, del hombre nuevo, de la nueva creación. Dios nos está llamando justamente a eso, a ser hombres de la Pascua, resucitados, con la vida viva en nosotros, esa que viene a transmitirnos el Señor y que justamente en cada rincón de nuestras iglesias se manifiesta toda esa santidad de tantos hombres que justamente fueron haciendo ese camino que los lleva a ser hombres nuevos. Entonces, qué mejor introducción este fin de semana, la palabra, para comenzar una Cuaresma realmente santa en todos estos días. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios